ellas. Maristela, ¿empezamos ya? Sí. Te presento rápidamente. Dale. Y ahí cambiamos lugar. Pero pedirles que se acerquen. Sí. Somos un poquito, que mejor que se acerquen. Boa noite. Apresentamos hoje Maristela Svampa, que está em São Paulo, está no Brasil, participando de diferentes eventos. Ela também apresenta a tradução do livro Debates Latino-Americanos, Indianismo, Desenvolvimento, Dependência e Populismo. São 4 termos, conceitos, chaves que organizam, na verdade, mais de um século de percursos políticos, intelectuais, lutas, reflexões, que nos levam das lutas indígenas pela terra, pelo território, lutas camponesas indígenas, lutas. No livro, a Maristela lembra uma frase, né, das primeiras décadas do século na Bolívia, que era as minas para o Estado e a terra para o índio. Dita na Bolívia, nas vésperas da Revolução Boliviana. E de lá para cá, muitas transformações políticas, das linguagens políticas, das estratégias dos movimentos, das lutas do Estado pelas minas. Hoje nos encontramos numa luta muitas vezes contra o Estado e contra a mineração. No entanto, o território, a terra e o território continua sendo o eixo político das lutas do presente na América Latina. Maristela faz então esse percurso intelectual que nos leva das lutas das décadas passadas às lutas de hoje, as lutas pelo planeta, contra o neoextrativismo, e isso articulado com o pensamento que nasce dessas lutas. Eu não vou me alongar, queria apenas apresentar, agradecer Maristela, vou deixar ela aqui. Essa palestra seguida de debate organizada pelo Coletivo Berta e também pela editora Elefante, que está apresentando esse livro, e também que é o segundo, né, que a Elefante traduz da Maristela. O primeiro é Fronteiras do Neoextrativismo na América Latina, conflitos socioambientais, giro ecoterritorial e novas dependências. Dependência, populismo, que nos faz entrar na história política e intelectual do Brasil, da América Latina, e indianismo e desenvolvimento como 2 conceitos que podemos ver enfrentados muitas vezes. As lutas pelo desenvolvimento que fazem o território falar. E eu digo o território falar porque, além dos índios, temos outras vozes que aparecem no tempo do antropoceno, vozes não humanas, vozes da terra, mas vozes conectadas com essas lutas de mais de um século aqui na América Latina. Então, com vocês, Maristela, e obrigado aqui pela presença, e os que assistem também no canal do Berta. Obrigado. Buenas tardes, buenas noches. Voy a hablar en español. Buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir. Gracias al colectivo Berta Cáceres, y gracias también a la editorial Elefante, que hizo posible la traducción y la publicación, que es una hermosa edición además, hermosa edición del libro Debates Latinoamericanos.
que es un libro que me llevó mucho tiempo trabajar, escribir, organizar, sintetizar. Un libro muy ambicioso, hecho por una mujer, no por un hombre, sino por una intelectual mujer, que en todo caso traté de saltar la frontera de la autolimitación femenina, digamos. Todo el mundo me decía que era muy ambicioso hacer este libro y acepté el desafío, pero fueron muchos años de trabajo, de estudio, de dictado de clases en la Universidad Nacional de La Plata, porque en realidad este libro es el producto de la sistematización de las clases que di entre 2010 y 2015, con el objetivo, por un lado, de organizar algunos de los debates más importantes de la historia política y cultural latinoamericana. No todos, obviamente, porque quedaron fuera debates muy importantes como el de la revolución, la democracia, la dictadura, ¿no? Pero esos 4 debates que son indianismo, desenvolvimiento, dependencia y populismo, son, o eran en ese momento, 2015, 2016, debates que efectivamente se habían actualizado al calor de los hechos políticos que ocurrían en América Latina, sobre todo al calor de los progresismos, no sé qué lejos estamos del siglo progresista, ¿no? De los progresismos latinoamericanos. Por eso elegí esos 4 temas. En segundo lugar, una cuestión importante a decir es que es un libro que se propone sistematizar conceptos organizadores, categorías de pensamiento elaboradas desde y por América Latina. En ese sentido, claramente no cae, es un libro que no propone caer en la generalidad de las grandes teorías, pero tampoco en la especificidad del detalle de los aportes, sino más bien desde mi punto de vista, y creo que en esto coincidimos con varios intelectuales latinoamericanos, uno de los grandes aportes del pensamiento latinoamericano es la construcción de categorías de alcance intermedio, ¿no? De conceptos de alcance intermedio, y se articulan a teorías más generales o simplemente quedan ahí como categorías explicativas de la sociedad en su momento, en un momento determinado. Y tercero, fue escrito con la idea de darle relevancia al pensamiento latinoamericano, teniendo en cuenta que muchas veces desde América Latina se tiende a desdibujar o a borrar el aporte teórico de nuestros autores y autoras, ¿no? Hay una tendencia a la minimización, al olvido, al borramiento, que no está ligado solamente al pasado de las dictaduras militares, sino ligado a esta tensión que atraviesa el pensamiento latinoamericano entre la autonomía y la heteronomía, ¿no? Los latinoamericanos somos propensos a conocer en detalle los debates que suceden en Europa y en Estados Unidos, a veces ignorando o más bien sepultando o dejando en el olvido categorías latinoamericanas o elaboradas en América Latina que podrían servirnos o sernos útil para pensar la realidad presente. Entonces fue también realizado el libro con esa intención de colocar en debate y darle actualidad a esas categorías. E inclusive como apuesta, debo decir que cuando yo era profesora en la Universidad Nacional de La Plata, decidí que la materia de teoría social latinoamericana debía ser dictada en los cursos de grado y no de posgrado. Entonces no dicté decididamente, de manera deliberada, rechacé dictar cursos de posgrado y me propuse que efectivamente esas categorías, esos debates fueran enseñados en el grado para estudiantes de sociología, de antropología, de filosofía, alguna vez caía alguien de geografía, pero en todo caso con una perspectiva más multidisciplinaria. Ese es un poco el trasfondo, ¿no? Yo publiqué este libro en el año 2016 en Argentina, al año siguiente se publicó en Bolivia, se publicó en Perú también. Es un libro generoso porque gracias a él obtuve el Premio Nacional de Sociología en Argentina, ¿no? Que es un premio que se da cada 3 o 4 o 5 años, y que efectivamente, digamos, me dio esa gran alegría, eso, digamos, ¿no?
Y ahora se está traduciendo también al inglés, ¿no? Duke va a ser la publicación. Hace bastante tiempo ya que estaba terminada, finalizada esta traducción, de hecho hace como 2 o 3 años creo, y bueno, finalmente hoy se publica. Yo lo que les quería contar era así como en 2 tiempos, era hacer un primer eje, por qué estas 4 claves y en qué sentido consideraba su importancia, su centralidad y cómo estas ponen en relación política, sociedad y cultura en América Latina, ¿no? Y en segundo lugar quisiera hacer como una actualización al menos de uno de los ejes de esos debates, ligado al populismo, ¿no? Lo primero entonces que hay que decir que son 4 debates. El primero de ellos es el gran organizador, que es el debate sobre el lugar de los pueblos originarios o los pueblos indígenas en América Latina. Fíjense ustedes que tiene el término indianismo, que yo no sé si es el mismo sentido en portugués, si lo es para el caso hispanofón. En todo caso, fue un gran desafío porque hay bibliotecas enteras sobre el lugar de los pueblos originarios en cada país de América Latina y había que elegir qué países, ¿no?, podían en todo caso articular el debate y ser representativo. Y yo propuse elegir México, que tiene una gran reflexión, una larga trayectoria en estudios indigenistas, del mundo andino, Perú y Bolivia, y después países que no se consideran indígenas como Argentina, mi propio país, que niega constantemente el lugar de los indígenas en el proceso de construcción de la nación. Porque en definitiva la pregunta es esa: ¿cuál es el lugar que desde fines del siglo XIX, cuando se consolidan los estados-nación en América Latina, hasta el presente, tienen los pueblos originarios, ¿no? Y ahí hay una división muy clara entre lo que son los campos de tensión que se constituyen cuando el indigenismo es una ideología dominante y cuáles son los campos de tensión que se constituyen cuando el indianismo es la narrativa contrahegemónica más importante. Y el indigenismo, recuerden ustedes, es una corriente cultural y política que nace en México al calor de la Revolución Mexicana, ¿no?, y que propone la integración del indígena a la nación, una integración que pasa por la españolización, o si ustedes quieren, por la integración, por la mexicanización, la integración a través de la lengua, ¿no?, sin borrar supuestamente sus rasgos culturales, ¿no? Pero en definitiva, la idea de síntesis, de hibridez, está en esa apuesta indigenista que va acompañada de políticas públicas, claramente, de integración. El núcleo o el foco central, digamos, es sin duda México, pero todo eso tiene una gran resonancia en el resto de los países latinoamericanos de habla española, ¿no?, porque junto con esas políticas públicas que le dan peso a aquello que se considera indigenismo, se crean también los congresos indigenales, ¿no?, que en definitiva son los que se van a reproducir en distintos países de América Latina. Suele decirse, y con razón, que la noción de indigenismo va atada a la idea de que no es el propio sujeto el que habla, el sujeto indígena, sino que este es hablado por otros, por intelectuales blancos o mestizos, pero en todo caso es hablado desde arriba, ¿no?, como lo expresa la frase de nuestros hermanos los indios, claramente una frase que tanto en Perú como en Argentina se difunde bastante. Mientras que la noción de indianismo o el paradigma de la indianidad, que empieza a expandirse ya con el ocaso del paradigma indigenista y su asociación con el desarrollismo, se empieza a expandir en los años 70, ya efectivamente implica una apuesta hacia el reconocimiento de que son los indígenas, los indios, los que son sujetos, ¿no?, de su propia historia. Desde ahí el paradigma de la autonomía y la tensión clara con el paradigma multicultural va a ser uno de los grandes temas
que sin duda recorren nuestro pensamiento. Digo, esas son las cosas que a mí me interesa tratar. ¿Cuáles son los campos de tensión en los cuales se construye el lugar de los indígenas, ¿no? Y ese campo de tensión implica ponerlo en diálogo con la noción de campesino, con la noción de mestizo, ¿no? Porque son categorías efectivamente relacionales. En segundo lugar es la idea de desenvolvimiento o desarrollo, que es una de las ideas también faro, de las categorías faro del pensamiento latinoamericano. Por supuesto que es más tardío, en el sentido que es a partir de los años 50, 60, que se convierte en una suerte de ideología dominante, ¿no? Antes es la idea de progreso la que de alguna manera nutra el pensamiento latinoamericano. Pero digamos que la ideología del desarrollo, que viene impulsada por la CEPAL, sobre todo, y criticada luego por los dependentistas, va a instalar o va a dejar en claro esta obsesión por el desarrollo que atraviesa el pensamiento latinoamericano en su visión productivista, la creencia en el crecimiento económico indefinido, en su visión antropocéntrica, la idea de que es el ser humano el centro y la naturaleza debe subordinarse a él, y la visión del doradista, la idea de que América Latina posee recursos naturales inagotables y que en función de eso, al calor de los sucesivos ciclos económicos, el mundo nos demandará ese recurso que necesita y nuestros países podrán avanzar en la senda del progreso y el desarrollo, ¿no? Es esa idea, esa visión eldoradista es muy propia de América Latina y le da forma a esa visión efectivamente desarrollista que se plasma muy fuertemente en términos de políticas públicas en Brasil y en Argentina. Aunque en Brasil el desarrollismo es un desarrollismo más bien logrado o exitoso, mientras que en Argentina, como es de costumbre, es un desarrollismo frustrado, ¿no? O fracasado en el marco de diferentes conflictos. La noción de desarrollo es la que me posibilita también o abre la puerta para pensar la crisis socioecológica en clave latinoamericana, muy de la mano de la expansión de las fronteras del neoextractivismo, ¿no? Que es algo que vamos a ver en el presente. El tercer debate es el de la dependencia, que es ahí donde toco el núcleo duro del pensamiento brasileño, ¿no? Con mucha emoción, porque efectivamente los dependentistas son, digamos, el corpus del dependentismo, son autores brasileños, autores exiliados de la dictadura brasileña, autores que viven primero en Chile, acompañando el proceso de Allende y que terminan exiliados en México y que posteriormente, al calor de la reestructuración democrática en Brasil, cambian o no, digamos, su ideario revolucionario, ¿no? Pero en todo caso, yo ahí me concentré sobre todo a sistematizar los aportes de los grandes autores brasileños, y estoy hablando de Fernando Henrique Cardoso, estoy hablando de Rui Mauro Marini, estoy hablando de Totonio dos Santos, y estoy hablando también de Vania Bambina, ¿no? Esos cuatro autores son como los pilares, y en esa tensión también entre Rui Mauro Marini y Fernando Henrique Cardoso, tratar un poco de leer políticamente las derivas o no, la evolución del pensamiento sobre la dependencia. Para todos nosotros, la noción de dependencia, como dice también Fernanda Weigel, traza o plantea un antes y después del pensamiento latinoamericano. La noción de centro y periferia que instala la CEPAL se lee a partir de los dependentistas en clave político-ideológica, ¿no? En clave de relaciones de dominación. Hay un detalle nada más, solamente para contarles, que una de las cosas que más me asombró de los libros que leí, que eran de finales de los años 60 y principios de los 70, fue la riqueza y la profundidad, inclusive hasta diría historiográfica de los libros, ¿no? Hay un texto inclusive de Fernando Henrique Cardoso, que debe ser del 69, 70, 71, soy muy mala con los años, en el cual sistematiza los aportes en relación a la dependencia y da cuenta de una treintena de libros que en América Latina, utilizando las nociones de la dependencia,
utilizando también el método histórico estructural, han venido reescribiendo la historia de América Latina, pero no de América Latina en términos generales, sino de sus países en particular. Entonces la teoría de la dependencia hizo un gran aporte, con una gran profundidad analítica, sobre todo esto, con el método histórico estructural, de la historia de sus propios países. En Chile, en Brasil, en México, en Argentina, hay grandes aportes en esa época. Esto independientemente de la banalización que después sufrió una categoría que fue víctima de su propio éxito, ¿no? Y que fue retomada por fuera del campo académico, ¿no? Y que se cargó además de fuertes contenidos ideológicos. Esa noción está fuertemente presente hoy en día. Y la última es la categoría de las más controversiales, la categoría de populismo, que es quizás, junto con la de desarrollo, con la que yo tenía más, ¿cómo decirles?, mayor conocimiento. De hecho, por ser argentina, mi tesis de doctorado, allá lejos y hace tiempo, fue sobre el peronismo, en una parte. En Argentina no se puede escribir o hacer ciencias sociales sin hacer una reflexión sobre el peronismo, sin devenir peronólogos o peronólogas en el intento. Y de hecho devine peronóloga escribiendo sobre civilización y barbarie hace unos 30, 35 años. Y después escribí varios libros sobre el peronismo como populismo, con lo cual tenía muy fresca la idea de que la noción de populismo, más allá de la bastardización, de la vampirización del concepto, es en términos históricos, sociológicos, muy rica. Una noción muy rica que sobre todo en los años 50, 60 se nutrió de contenidos críticos por parte del pensamiento disidente en América Latina. Por ejemplo, acá ustedes tuvieron entre los años 60 y 70 a Octavio Gianni, a Francisco Huefort, entre otros, le dieron, digamos, una base de pensamiento, digamos, y de reflexión al populismo, a los populismos latinoamericanos de los años 40, 50, que después se pierde. Se pierde porque en América Latina no tenemos esto, la tradición de rescatar nuestras propias categorías de pensamiento, porque olvidamos lo que leemos o queremos olvidar lo que se escribió hace 20, 30 o 40 años en América Latina. La reflexión que hay sobre los populismos latinoamericanos de los años 50 a mí me sirvió muchísimo para poder comprender el ciclo progresista. Creo que sin esa reflexión jamás hubiese comprendido las ambivalencias, ¿no?, del ciclo progresista latinoamericano. Entonces, y como para ir terminando con esta idea de las partes del libro, la primera parte del libro toma sobre todo estos 4 conceptos en una perspectiva histórica hasta los años 90, 2000, pongamos, teniendo en cuenta que efectivamente hay lagunas, hay elementos que no aparecen, tratando de focalizar en algunos países y en algunos avatares, ¿no?, conceptuales y políticos ideológicos, priorizando algunos y dejando quizás en la oscuridad otros. Pero bueno, siempre hay que hacer una elección, ¿no?, en términos más teórico-metodológicos. La segunda parte se dedica ya a ver de qué manera se ha actualizado al calor del ciclo político que se abre en el año 2000 hasta el año 2015, cómo se han actualizado esos conceptos o categorías faro del pensamiento latinoamericano. Esto es, cómo se está pensando el lugar de lo indígena en América Latina, ¿no?, y por ello, básicamente, ahí el caso de Bolivia y Ecuador aparece como central, ¿no? Cómo se está pensando el desarrollo, y es ahí donde precisamente la crítica al desarrollo y la expansión del neoextractivismo genera un pensamiento muy ligado a la ecología política latinoamericana. De hecho, la noción de neoextractivismo nace acá, en América Latina. Entonces, neoextractivismo y los debates en torno a ello aparecen en la segunda parte del libro, ¿no? Sobre la dependencia, por supuesto, cómo no volver sobre la dependencia en un momento en el cual, ante el fenómeno de reprimarización de nuestras economías en el marco del consenso de los commodities,
vemos que se reconfiguran las relaciones de dependencia en torno, sobre todo, en torno a un nuevo hegemón, que es la República Socialista de China, ¿no? Es decir, en el caso de la dependencia, más que ocuparme de la noción de subimperialismo u otras cuestiones, trato de hacer más bien un énfasis en cuál es el rol de China en América Latina, de algo que se consolidó, digamos, durante el marco del ciclo progresista, ¿no? Y por último, tomo la noción de populismo para referirme a los progresismos latinoamericanos, sobre todo populismos de alta intensidad, ¿no? Aquellos que no solo tienen el discurso, sino la práctica populista, pero tomando en cuenta sobre todo el hecho de que son populismo de corte nacionalista, algunos dirían de izquierda, progresistas, los llamamos aquí en América Latina, y subrayando el hecho de que los populismos siempre aparecen cargados de una gran ambivalencia. Los populismos latinoamericanos tienen elementos democráticos y elementos no democráticos o elementos autoritarios, y en esa tensión que nunca se resuelve del todo, digamos, se instalan algunos temas, pero sobre todo se instalan, digamos, elementos de fuerte conflicto que implican una polarización o la instalación de un campo de polarización, ¿no? Estudio también en ese caso las lecturas que se han hecho sobre esto, como la de Laclau, que llegó a ser como la lectura dominante, que ignora mucho, o en todo caso en realidad no es que ignora, repite mucho lo que se dijo en los años 70 sobre los populismos, enfatizando sobre todo la idea de que los populismos son democráticos, sin mirar a los populismos autoritarios, ¿no? Identificándolos más bien con la idea de democracia. Esa es como la noción más controversial, que además hubo que defender, porque en América Latina o dentro del pensamiento latinoamericano hay muchos que consideran que la noción de populismo es una noción que debe ser abandonada, que ha sido vaciada de contenido. Aníbal Quijano tiene una frase ya en los años 80 diciendo que debemos abandonar la noción de populismo porque es muy confusa. El caso es que ciertamente lo que sucede es que la categoría de populismo ha sido retomada por los medios de comunicación de manera muy banal, ¿no? Y también ha sido retomada por el pensamiento de derecha para estigmatizar procesos cargados también de contenidos populares, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para, de alguna manera, resituar en el debate latinoamericano la noción de populismo sin despojarlo de su riqueza, sin hacer una suerte de reduccionismo político-ideológico? Y por otro lado, ¿cómo hacer para retomarlo sin caer en el campo de la derecha, que lo único que ve en los populismos ligados a los progresismos, es la irresponsabilidad, ¿no?, en el gasto, ¿no?, los populismos irresponsables y la concentración de poder? Eso es lo único que ve la derecha, pero no ve los procesos democráticos que se dan precisamente al calor de esos conflictos que instalan los progresismos o los populismos de alta intensidad. Y más o menos son las 4 claves para leer al menos América Latina en el ciclo progresista de 2000 a 2015. Esto para decir que en realidad el libro surgió ahí, ¿no? Cuando al menos a mí me pareció entender que esas eran las 4 claves que ordenaban el debate y que había que recuperar la historia, ¿no? Y en una perspectiva de más largo alcance dar cuenta de cuáles habían sido los avatares de esas ideas y qué había del pasado, ¿no?, en nuestro presente ya casi lejano, ¿no?, en el marco de los progresismos latinoamericanos. Este libro se publica ahora, y el año pasado, cuando se termina la traducción, yo le propuse a la editorial hacer un prólogo para la edición portuguesa, ¿no? Y un prólogo que diera cuenta del final del ciclo progresista, que a mí me había inspirado.
¿no? Ese ciclo que va del año 2000 a 2015, entendiendo también que los populismos progresistas construyeron acá una lengua franca, una lengua común, ¿no? En sus tiempos de hegemonía, una lengua común que articulaba 3 o 4 elementos básicos: una crítica al neoliberalismo, una preocupación por la reforma social, sobre todo a través de la ampliación del consumo, una ampliación del rol del Estado, siempre controversial, pero en fin, existente, en un espacio de geometría variable, la expansión de la frontera del extractivismo, que compartía y comparte con los gobiernos conservadores y más reaccionarios, y por último un proceso fuerte de concentración del poder en el líder, ¿no? Esos son como los elementos que compartían desde el lulismo, los Kirchner, la Bolivia de Evo, Rafael Correa en Ecuador y por supuesto Chávez en Venezuela, que constituyeron de alguna manera el núcleo duro del ciclo progresista, al cual algunos agregan como primera periferia el caso de Chile, siempre discutible, ¿no? No con Boric, sino el anterior, ¿no? Y por otro lado, el del Frente Amplio en Uruguay. Ahora bien, a partir de 2015 vemos que en América Latina muchas cosas cambiaron, ¿no? Desde el golpe de Estado, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, también el arribo de un primer gobierno de derecha neoliberal en el caso de Argentina en 2015, el derrocamiento en Paraguay no me estoy acordando el nombre de Lugo, ¿no? Una serie de hechos que daban cuenta precisamente del fin del ciclo progresista, que a esa altura además ya se había convertido en modelos de dominación que habían perdido también su magia o su seducción y que estaban lejos de sintetizar expectativas de cambio radical, ¿no? Habíamos pasado de tener una gran expectativa en el año 2000 hablando de nuevas izquierdas y terminamos viendo en el año 2015 modelos de dominación tradicional que algunos identificaban con la revolución pasiva, otros con populismo a secas, pero que en todo caso daban cuenta de eso, de la centralidad del líder y cómo los líderes habían fagocitado la energía social o colectiva que al principio del ciclo progresista había tenido una gran centralidad a través de los movimientos sociales. En todo caso, el ciclo que se abre es un ciclo diferente, es un ciclo divergente, porque efectivamente implica la coexistencia de gobiernos muy heterogéneos entre sí, entre gobiernos liberales, neoconservadores, hasta gobiernos progresistas muy débiles o tardíos, gobiernos progresistas de nueva generación, como el de Petro, que ha puesto en progresismo socioambiental en Colombia, hasta la emergencia de la extrema derecha que hace pie en Brasil, y que fue algo que nos interpeló a todos, ¿no? Cuando se abre, digamos, esa ventana de oportunidad aprovechada por Bolsonaro, que rápidamente se encarama en el poder, creo que todos quedamos azorados en América Latina, primero porque pensábamos que América Latina iba a contramano de la historia global y que los progresismos todavía, con todas sus debilidades, podían tener, digamos, una larga historia, y segundo porque no esperábamos gobiernos o corrientes de ultraderecha, digamos, tan radicales, tan virulentas, que interpelaran las bases mínimas de un consenso democrático. En ese sentido, cuando vimos o cuando asistimos a la emergencia de Bolsonaro y después, no sé si habría que hablar de un bolsonarismo, ¿no? en Brasil, todos nos hicimos la pregunta acerca de si eso era un síntoma o no, digamos, que estaba recorriendo también a otros países latinoamericanos.
En 2018 yo escribí un artículo ya tratando de analizar la cuestión, porque efectivamente en varios países latinoamericanos había corrientes sociales, culturales, que cuestionaban a los progresismos, sobre todo cuando estos se expresaban a través de corrientes feministas, ¿no? El feminismo, la afirmación de las disidencias sexuales, entre otros. Pero básicamente ese era como el núcleo duro, ¿no? Eran fuertemente antifeministas. En Argentina, por ejemplo, en 2015 surge el movimiento feminista Ni Una Menos, que apuesta, por un lado, a una fuerte lucha contra los feminicidios para hacerlo política de Estado, y por otro lado, lucha para lograr la sanción de una ley del aborto, ¿no? Y es ahí que efectivamente empezamos a ver que en América Latina hay bolsones, ¿no? Y que la ultraderecha, la extrema derecha, recorre como corrientes sociales, ¿no? Y que en esos campos de polarización que se instalaron con los progresismos, se abren ventanas de oportunidad como para que estas extremas derechas encuentren, en épocas de crisis, ¿no?, una expresión político-partidaria. Ya, eso nos quedó claro. Inclusive yo retomé la noción de campos de acción que Breno Bringel desarrolla para mostrar precisamente cómo, ¿no?, se generan en realidad en esos campos de acción movilizaciones y contramovilizaciones de izquierda, de derecha, progresistas, de ultraderecha, que van afirmando sus identidades, ¿no?, al calor de estas movilizaciones sociales ocupando la calle, que acá creo que fue 2013 el punto de partida, es decir, hace 10 años. Fíjense cuánta agua ha corrido, ¿no?, en 10 años en América Latina. Si uno analiza, por ejemplo, en términos de corrientes de derecha, en América Latina uno puede identificar al menos 3 líneas de derecha, ¿no? Está la derecha militar o la derecha autoritaria, que conocemos en su asociación con las dictaduras, que son profundamente antidemocráticas, ¿no?, que apuestan a la represión indiscriminada. Nuestra historia en el siglo XX está recorrida por estas derechas, contra las cuales se fueron construyendo los distintos procesos de transición democrática. Están en segundo lugar las derechas neoliberales y conservadoras que aceptaron el mandato democrático, ¿no?, que decidieron o tuvieron en todo caso que incorporar ese mandato democrático que al calor de los procesos de transición y de cuestionamiento de las dictaduras militares en América Latina se había aceptado, ¿no?, pero que hicieron políticas de ajuste, ¿no? Políticas de ajuste neoliberal, cada una según su alcance, sus posibilidades, lograron éxitos o rotundos fracasos, pero creo yo que en todo caso en América Latina tuvieron una gran centralidad durante los años 90 y todavía en muchos países la siguen teniendo. Digamos, hablamos o solemos hablar a veces con liviandad del ciclo progresista, pero en realidad el ciclo progresista implicaba también la existencia de distintos gobiernos conservadores neoliberales en países como Perú, como Colombia, entre otros, ¿no? Surge entonces una tercera derecha, que es la que muchos analistas se van a poner a analizar en términos de derecha radical, derecha, ¿cómo le diría?, populismos de ultraderecha, dirán algunos, o populismos de derecha. En todo caso, lo que efectivamente se detecta como corriente global, ¿ya?, son esos populismos de extrema derecha. Seb Sternel, que es un historiador israelí que estudió las derechas revolucionarias de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en España, en Francia, habla de derechas radicales revolucionarias, que son profundamente plebeyas, ¿no?, y que buscan reestructurar las bases de la sociedad. En ese marco es que nacen estas derechas o extremas derechas, poco estudiadas en América Latina. Creo que uno de los primeros libros es el de Pablo Stefanoni, ¿no?, La rebeldía se volvió de derecha, creo que ese es el título de Pablo Stefanoni, un libro
que publicó hace unos 4 o 5 años y que ha sido traducido a distintas lenguas, ¿no? Y que efectivamente reconoce la marca de estas nuevas derechas que colocan como enemigo al llamado marxismo cultural, ¿no? Es interesante pensar que las extremas derechas nacen en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial Europea, ¿no? En el siglo XX, nacen cuestionando al comunismo en una batalla político-ideológica fuertemente. Un siglo más tarde nacen con la idea de que han ganado la batalla política pero han perdido la batalla cultural y que es necesario, en el marco de esquemas binarios, combatir los feminismos, a las disidencias sexuales y derechos, el ambientalismo. El ambientalismo es uno de los enemigos principales de la extrema derecha, ¿no? Y también en ese marco pueblos originarios. En todo caso, a mí me queda claro, viendo la experiencia ahora argentina con Milei y comparándola con el gobierno de Mauricio Macri, que estuvo en Argentina entre 2015 y 2019, que las derechas neoliberales son profundamente meritocráticas, mientras que las derechas radicales de hoy en día, derechas autoritarias radicales, son, o se dicen plebeyas, ¿no? Pero no son igualitarias, ¿no? Son antielitistas, no igualitarias, en eso se diferencian, al ser antielitistas de la meritocracia de las derechas conservadoras y neoliberales. Y por supuesto la crítica al ideario de la igualdad social es claramente una crítica al progresismo y a las izquierdas en general. Les doy 2 ejemplos. En el caso de Mauricio Macri, cuando asumió en Argentina y presentó a su gabinete, que era un gabinete rancio, lleno de personas de doble apellido, que tenían un anclaje en la oligarquía y en los negocios financieros, él dijo que había formado el mejor gabinete de los últimos 150 años, ¿no? Es decir, la idea del mérito estaba ahí, claramente. Bueno, ahora Milei hizo su campaña y en los debates presidenciales lo dijo, sobre todo en el primer debate, cuando estaban todos los candidatos a presidente, dijo claramente que su enemigo era la idea de justicia social, que él quería terminar con la idea peronista de la justicia social, que si le damos algo a alguien que no lo tiene es porque se lo estamos robando a otro y que no hay derecho. Al mismo tiempo, la idea fuertemente antielitista tiene su raíz en la crítica a la casta, la noción de casta que Milei retomó dándole vuelta o invirtiendo su sentido del partido de España, de Podemos, ¿no? Bueno, esa idea de casta precisamente es la idea de la élite cultural, pero en realidad son tipos de élite que están ligados al aparato del Estado, ¿no? El antiestatalismo ahí es una marca particular de Milei, no están todas las derechas radicales autoritarias, ¿no? Pero en todo caso, por ejemplo, para Milei implica sobre todo denunciar a aquellos que viven del Estado, los planeros, los que viven de programas sociales, pero también todos aquellos que se benefician del Estado, los privilegiados, como por ejemplo administración pública, salud pública, educación pública, lo cual incluye a todos, desde el empleado estatal de más bajo escalafón hasta que trabaja en la empresa satelital del Estado o el investigador del CONICET. Todo eso. Esa es la idea, ¿no? Que en todo caso articula la visión antielitista o contra la casta, y que hace al núcleo plebeyo, al menos de Milei, que es un núcleo que además, como en el caso de Bolsonaro y como en el caso de Trump, en quienes se inspira, fuertemente se instala
se articula o se vincula a una violencia discursiva, ¿no?, muy grande. Una violencia discursiva hecha en un lenguaje muy coloquial, que en todo caso puede ser entendido y compartido y generar empatía en todos aquellos que están fuera del sistema o critican el brazo corto del Estado, ¿no? Aquel que no nos alcanza. Digo esto porque estudiamos mucho los populismos de alta intensidad ligados al ciclo progresista y no vimos aparecer, no pudimos anticipar el surgimiento de un populismo de ultraderecha, ¿no?, plebeyo. Yo creo que el bolsonarismo tiene contenidos plebeyos también, ¿no?, fuertemente antielitistas, con sus características particulares en cada caso. En el caso de Argentina, ustedes se imaginan, hace 6 meses para nosotros era impensable la llegada de alguien como Milei al gobierno. En realidad esperábamos que, con mucha angustia también, que ganara la derecha tradicional, neoliberal, encarnada por Macri, ¿no? Y realmente tenía todas para ganar esa derecha, y sin embargo el fenómeno de Milei pudo más que eso. Y en ese sentido, quisiera ir terminando con esto, creo que las condiciones de aparición del mileísmo son diferentes a las del bolsonarismo en Brasil. En Argentina la crisis económica es casi todo lo que está en el origen del fenómeno Milei, ¿no? Una crisis económica que arrastra ya por lo menos 2 gobiernos, desde el final del gobierno de Cristina Kirchner, todo el gobierno de Mauricio Macri y ahora extremándose en un contexto de alta inflación en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Realmente hay que pensar en eso, son prácticamente 10-12 años de crisis económica y de inflación acelerada, que después además se agravó en el contexto de la pandemia. Mucho de lo que nosotros no vimos surgir, ¿no?, de alguna manera se fue consolidando en la pandemia, ¿no?, cuando efectivamente el Estado llegó solo a unos pocos, ¿no?, y no llegó a aquellos que sufrían más precisamente la pérdida del empleo o la posibilidad de ejercer sus actividades, que eran los sectores precarios y los sectores informales de nuestra sociedad, que son, en América Latina, más del 40% de la población. Entonces, a esos sectores no se llegó, ¿no? Y efectivamente, al calor de la pandemia, fueron los únicos que salieron inclusive a la calle, sin temor a contagiarse, porque además de todos los negacionismos que tenían, el negacionismo en relación a la pandemia era uno de los centrales también. Bueno, eso simplemente para decir que ahora frente al shock, ¿no?, calculo que a ustedes como brasileños les debe haber ocurrido lo mismo con Bolsonaro, ¿no? Pero ahora sobre el shock hay algunas cuestiones interesantes a tomar en cuenta. Primero esto, que en realidad lo que está en la base es una fabulosa crisis económica, ¿no? En mis encuestas salvajes, casi antropológicas, con sectores con los cuales no tengo contacto en Buenos Aires, es decir, el taxista, el verdulero, la persona que atiende el supermercado, casi todos hombres. Yo empecé a hacer una encuesta preguntándole a quienes votaban antes de las primarias, y el resultado que me daba era que votaban todos Milei. Y al principio fue algo que me sorprendió, ¿no? Me sorprendió mucho, y como intelectual progresista de izquierda hice mi filípica. ¿Cómo vas a votar a Milei si Milei representa esto, esto y lo otro? Segundo caso fue decir, bueno, mejor voy a escuchar a ver qué me dicen, ¿no? Y cuando empecé a escuchar, a ver qué decían, la crisis surgía todo el tiempo y la necesidad del cambio, ¿no?, de dejar atrás un gobierno que los había frustrado enormemente, estaba más allá de las promesas
de salto al vacío que podía implicar ese cambio. Y la empatía con un lenguaje salvaje que decía las cosas descarnadamente era cada vez mayor. Bueno, eso fue algo que efectivamente no pudimos prever y no pudimos inclusive articular. Tal es así que cuando Milei ganó las primarias con el 30%, todos los sociólogos, antropólogos y politólogos escribimos con una rapidez enorme. Las primeras 2 semanas ya había unos 50 artículos para leer sobre el tema, ¿no? Realmente hubo una producción, una sobreproducción de artículos para tratar de entender las dos cosas. Por un lado, el fenómeno Milei, y por otro lado, qué había detrás del fenómeno Milei, qué había pasado en nuestra sociedad, para que mucha de esa gente que antes votaba peronismo se había decidido a votar por Milei. Bueno, eso para subrayar precisamente nuestra sorpresa y nuestra necesidad de comprender el proceso. Termino con esto. Al igual que lo que pasó con el lulismo, pero también en otros países, podemos ver Bolivia, podemos ver el caso también de Ecuador, los progresismos realmente existentes no solo consolidaron un marco de polarización, no solo se convirtieron en un modelo de dominación hipertradicional, sino que concentraron tanto poder en términos personalistas que, digamos, hicieron imposible la sucesión, digamos, en términos de liderazgo. Pero además, en el marco de esa polarización, lograron capturar, absorber, deglutir a todos los partidos de centro-izquierda existentes, ¿no? Creo que eso pasó con el lulismo, eso pasó con Argentina, y en Argentina pasó en 2019, cuando gana Alberto Fernández, le gana a Mauricio Macri, que en realidad se crea el Frente de Todos, que es un frente que aglutina no solo al kirchnerismo, no solo al peronismo realmente existente, que ideológicamente es bastante magmático, sino a todos los sectores de centro-izquierda que andaban flotando y que tenían distancia o crítica en relación al kirchnerismo. No quedó centro-izquierda en Argentina. Quedó liquidada a partir del año 2019. Pero no quedó un solo partido de centro-izquierda independiente. Los que quedaron por fuera del kirchnerismo se fueron con la derecha. Nada de nada. Solo quedó el Frente de Todos, liderado por Cristina Fernández de Kirchner, que no es la mejor versión del kirchnerismo, y por otro lado, la izquierda trotskista. En el medio, un vacío. Una izquierda trotskista que es interesante, con líderes también potentes, pero que sigue siendo dogmática y bastante difícil de atravesar en términos de muros, ¿no? Difícil de atravesar. Y una centroizquierda que dejó de hablarle a la sociedad porque fue deglutida, ¿no?, en uno de los 4 o 5 estómagos que tiene el peronismo, ¿no? Esa gran capacidad, ¿no? Eso, de deglución que tiene el peronismo. Y que es algo que efectivamente en el marco de estas elecciones se vio con claridad. Todas las opciones eran de derecha, centro-derecha, derecha neoliberal y extrema derecha, con un pequeño sector trotskista. Una simplificación, o más bien un corrimiento de la oferta política que fue realmente, como dirían ustedes, asustador, completamente asustador. En ese marco, y con esto termino, y quiero aclararles, a pedido un poco de los chicos del colectivo Berta, preferí hacer este detour por el contexto argentino para ilustrar un poco estas emergencias de las extremas derechas o de los populismos de extrema derecha, ¿no? En ese marco de vaciamiento de los progresismos, de colapso de la centroizquierda,
de escasa interpelación de la izquierda radical es que la derecha pacta con la ultraderecha también. Lo que fue muy impresionante en Argentina, creo que es el éxito que tuvo esa apuesta del pacto entre derecha y ultraderecha que posibilitan el triunfo de Milei. El gran triunfador de las elecciones en Argentina es Mauricio Macri, que fue el que hizo el pacto, que fue el que nunca soportó no haber podido tener un segundo mandato, ¿no? el que nunca soportó el haber cedido al progresismo ciertas consignas, cuando en realidad siempre tuvo un ideario más bien de derecha radical o de extrema derecha. Bueno, eso es lo que posibilitó el ascenso de Milei. Algunos podrán decir, repitiendo un eslogan muy caro a la historia argentina, ¿no? De Milei al gobierno, Macri al poder. En todo caso, tendremos que ver qué es lo que sucede. Y sí, termino con esto. Hicimos, como en el caso de Brasil, y mirando la experiencia brasileña, mucha micromilitancia. Además, teniendo tan cerca el ejemplo brasileño, había grandes posibilidades de ilustrar qué había pasado con la sociedad brasileña, ¿no? En todos los ámbitos, inclusive, por ejemplo, en el ámbito ambiental, donde hay mucha reticencia a votar, por ejemplo, al candidato que fue del oficialismo, al candidato peronista, ¿no? Esa micromilitancia que se extendió en las últimas semanas, ¿no? En Argentina, fue una micromilitancia conmovedora, heroica y endogámica, ¿no? Que solo convencía a sectores progresistas, pero que no hacía mella de ninguna manera en sectores populares, en sectores que votaban masivamente a Milei, sectores medios bajos, sectores informales, sectores precarizados, ¿no? En donde realmente el problema no eran los derechos humanos, no eran los derechos de las mujeres, no eran los derechos de las minorías sexuales, el problema era llegar a fin de mes en un contexto de alta inflación. La macropolítica es más importante que la micromilitancia. Eso fue también la clave, ¿no? Del éxito de la extrema derecha. En fin, ahora nos toca entonces en un contexto global muy difícil, ¿no? Todo esto, porque, insisto, creíamos que América Latina iba a contrapié de lo que sucedía a nivel global. Ya no lo es desde Bolsonaro, mucho más ahora con Milei, mucho más si tenemos en cuenta el crecimiento de CAX en Chile, ni que hablar de algunas experiencias en América Central. En Europa acaba de triunfar también la extrema derecha en los Países Bajos, ya triunfó en Italia, amenaza con tener un gran éxito en Alemania, en donde ganó elecciones regionales en varios lugares y muy probablemente arrase en el Parlamento Europeo en junio de 2024. Si a eso le agregamos que Trump puede llegar a ganar en las próximas elecciones a Biden, el contexto ya es de policrisis civilizatoria absoluta. No es solo la crisis climática, no es solo... Claro, es la tormenta perfecta, para decirlo en términos más coloquiales, ¿no? Tenemos la crisis climática con un agravamiento cada vez mayor, visible en los eventos extremos que vivimos, un incremento de las desigualdades y podríamos decir, una mayor concentración en los sectores de los superricos, una expansión de las extremas derechas y una erosión de los valores de igualdad y los valores democráticos, una crisis energética ligada a la expansión de la guerra, porque no hay que olvidarlo, el contexto global también está marcado por la guerra, la guerra de Ucrania, pero también la guerra ahora de Israel en Gaza. Pero básicamente la guerra de Ucrania es la que ha sido esencial para comprender que la crisis climática también se asocia con la crisis energética, ¿no? Y probablemente con la crisis alimentaria. Bueno, yo creo que 2 o 3 años
el panorama va a estar más o menos cerrado en esas líneas, ¿no? En una línea en la cual las extremas derechas van a estar empoderadas y expandiéndose o consolidando sus gobiernos en el marco del agravamiento de la crisis climática. Ese es el panorama. No me digan o no me pidan a mí ninguna mirada o prospección más positiva porque vengo de Argentina, porque el sacudón ha sido muy grande y sin embargo, pese a eso creo que podemos decir lo siguiente. El domingo pasado, cuando conocimos los resultados en Argentina, que fueron un amplio ventaja de Milei, 55% contra 44%, contra Massa, mis amigos latinoamericanos, entre ellos varios brasileños, me empezaron a mandar el pésame, ¿no? Totalmente, nos mandaban el pésame. Entonces yo traté de alguna manera de sintetizar lo que podía ver en ese momento, por qué el fracaso de la micromilitancia, por qué la macropolítica era lo fundamental, qué había pasado con las distintas corrientes políticas, la ausencia de esa centro-izquierda capaz de interpelar, y por supuesto el pacto de la derecha con la ultraderecha, pero también diciéndoles, bueno, es cierto, podemos pintar un panorama muy cerrado y muy negro, pero no nos den por muerto antes de tiempo, ¿no? Hay mucha movilización en toda América Latina. En Argentina en especial, la nuestra es una sociedad muy movilizada, ¿no? Que es una sociedad que va a salir, a luchar de manera aguerrida, plural y democrática por sus derechos. Ojalá se abra la posibilidad, en un contexto de post-kirchnerismo, de construir una nueva centroizquierda que sea plural, que sea democrática y que tenga la capacidad de combatir al fascismo que se viene. Eso es lo que en todo caso todos tratamos en nuestros países hoy en día. Muchas gracias. No corta. Sim. Só fazer uma segunda, para ficar mais fácil depois.